Ahora es el turno de Juan Claro. Él es un destacado empresario, director de diversas compañías chilenas y expresidente de la Sociedad de Fomento Fabricio FOFA y de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC. En su trayectoria empresarial ha liderado emprendimientos en distintos sectores como el de la industria pesquera, distribución eléctrica, generación de energía, interconexiones gasíferas y telecomunicaciones. Dejo con ustedes entonces a Juan Claro. Muy buenos días, amigos y amigas. Le agradezco a Colparcao Unida la posibilidad de poder estar acá y compartir algunas ideas con ustedes. La verdad es que traía alguna estructura para poder compartir algunas ideas, algunas estructuras conceptuales, pero me voy a cambiar completamente. Yo creo que han sido muy interesantes las exposiciones tanto de Sergio como de Hilario, y me quiero un poco referir a ellas para entrar directamente en los temas que son más contingentes. Sergio ha hecho, yo creo, una exposición bastante interesante, donde en un tono un poco cansado ya de tanto intentar una larga travesía para que en definitiva podamos instalar en esta región una visión de desarrollo que vaya más allá de las coyunturas, que nos permita vernos a nosotros mismos en 10, 20 años más. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que él dice. Sí tenemos que colaborar a que podamos reentusiasmarnos con la idea, porque lo peor que podría pasar es que la idea de tener una visión regional se transforme de tanto repetirlo en algo que se va frustrando y que cansa. Yo creo que está ahí, lo está esperando, y creo que particularmente nunca en Chile hay un momento más importante para tomar esta iniciativa. Y me voy a referir a eso después. Yo recuerdo que una vez me tocó estar cenando con la presidenta de Finlandia en su país. Y Finlandia es un país chico, es casi una región, es un país donde tienen las mejores universidades, es de los países que tienen más desarrollada la cuestión tecnológica. Entre otras cosas, tienen bastante trabajo en todo lo que es telecomunicaciones, porque tuvieron ellos que intercomunicarse vía radial por la extensión de sus terrenos, y de ahí nació las telecomunicaciones finlandesas. Y conociendo algunos proyectos, algunos sistemas que tenían los finlandeses, donde realmente tienen mucho presupuesto para todo lo que es innovación, desarrollo tecnológico. Y son presupuestos que son bastante poco burocráticos, en el sentido de que las empresas tienen acceso a fondos para, junto con la universidad, hacer desarrollo e innovaciones y desarrollos tecnológicos. Y yo le preguntaba a la presidenta de Finlandia, con el mate, claro, latinoamericano, en que uno siempre está preocupado de qué pasaría en Chile si hiciéramos lo mismo. Entonces le preguntaba, en mi mejor inglés, ¿cómo lo hace usted para que estos tremendos presupuestos, porque allá incluso hay democracia tributaria, por decirlo así, o sea, las empresas pueden deducir los gastos de desarrollo directamente de la base imponible, ¿no? Tema hoy día bastante de moda, y esto no hay factura ideológicamente falsa, aquí lo hacen de verdad, ¿no? Entonces, le preguntaba, ¿y cómo lo hacen ustedes para que efectivamente estos fondos no se desvíen hacia otro lado? Porque en Chile siempre está la discusión de que cómo se controla estos fondos, ¿no? Que las empresas no las terminen usando para un fin que no tiene nada que ver con la innovación y la tecnología, sino que sencillamente para financiar cuestiones operacionales, por ejemplo. Y la verdad es que ella no me entendía la pregunta. Entonces yo se la repetía, le cambiaba, y ella hablaba inglés bien y qué sé yo, trajo al traductor y seguía sin entender la pregunta. Entonces no me quedó más que preguntarle, presidenta, quiero entender por qué no me entiende la pregunta. Es que no la entiendo, me dijo.
A ver, ¿cómo hace, se lo voy a poner una caricatura, cómo hace que para que las empresas no hagan trampa? ¿Ah? Ah, no, pues me dijo, esas cosas no pasan aquí. ¿Ah? Por eso no le entiendo la pregunta. Entonces, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque creo que lo tocó Sergio y va al centro del tema. Claro, en Finlandia no pasan esas cosas. Y la verdad es que Finlandia es una empresa o es un Estado. La puerta giratoria entre las empresas y las universidades es muy alta y esas cosas no pasan. Y la verdad es que tienen un nivel de un estándar ético muy importante, pero también es una sociedad donde los distintos actores de la sociedad, entre ellos, hay un nivel de confianza muy importante. Como decía Fukuyama, la confianza al final es el factor unívoco que explica el desarrollo de las naciones. Sin confianza no hay posibilidad de tener largo plazo porque uno no puede hacer compromisos intertemporales, es decir, un grupo dice, bueno, yo hago esto, recibo lo otro y uno se proyecta en el tiempo. Y por lo tanto, pienso yo que eso es parte del problema que tenemos a nivel de las universidades de la educación y de las instituciones en general, de poder generar espacios de confianza que permita, al final, apostar al futuro, apostar a la gente. Una segunda cuestión con las universidades que estábamos conversando recientemente fue con la gobernadora de Melbourne, Australia. Estuvo en Santiago, nos tocó estar con ella, almorzamos, y nos comentaba qué es lo que era Melbourne. Melbourne, entonces me decía, mire, tenemos recursos naturales en abundancia, país, una región muy rica de Australia, tiene petróleo, tiene fierro, tiene cobre, tiene turismo, tiene servicio. Y sin embargo, en esa región, la segunda industria más importante es la educación, que es muy notable, porque claro, o sea, uno puede entender que un lugar donde nada más, no hay recursos naturales, se haga un esfuerzo nacional para poner la educación. No, aquí estamos hablando de un lugar donde era muy rico en recursos naturales. O sea que perfectamente no era necesario hacer una industria de la educación para los efectos de poder mantener un nivel de vida. Y claro, ¿qué es lo que hubo ahí? Una tremenda visión, una agenda regional. Se dieron cuenta de que ellos tenían las competencias y el capital humano y lo podían desarrollar. ¿Para qué? Para competir con todas las universidades americanas a primer nivel en lo que se refiere a educar a el mundo asiático, que está donde ellos están claro, en el Asia-Pacífico, ¿no? Y hoy día tienen una industria, si quieren ponerle industria, quizás no es la palabra más adecuada, tienen un complejo universitario de primer nivel, en donde además tienen la ventaja de que los estudiantes australianos tienen la posibilidad de tener una educación en un ambiente muy cosmopolítica, que es el que se necesita hoy día para poder salir al mundo, en donde además se generan subsidios cruzados entre los estudiantes que llegan y el estudiante local que tiene la educación gratuita. Y en fin, desarrollaron una cosa con una visión importante, lo lograron y claro, de nuevo, tiene que ver con tener una agenda regional, una idea y mucha colaboración público-privada. Cuando Sergio, y curiosamente hemos pensado cosas parecidas, cuando saca la foto en Nueva Zelanda de cómo hacer geotermia, por ejemplo. Bueno, yo la verdad es que por casualidad estuve ahí, o sea, y conozco bien la empresa y soy amigo del presidente, que es un maorí, ¿no? Y me ha tocado estar bastante en Nueva Zelanda. El modelo neozelandés es muy interesante, particularmente para esta región. Y ahí, claro, hay un acuerdo y hay un acuerdo de desarrollo de geotermia con la comunidad maorí, en donde efectivamente es un modelo asociativo de desarrollo que ha funcionado muy bien y que ha permitido, además, no solamente terminar en general, o sea, no se agota esta joint venture o esta alianza en producir calor a través de la geotermia, sino que una serie de otras actividades
como desarrollo de camarones, por ejemplo, usando el calor adicional que les queda de la geotermia, flores, tomates. Fue muy interesante. Esa compañía está acá. Ahí me tocó presidir otra compañía que es la de los australianos, que es la hermana de esa, pero que no es la misma. Y esa compañía, y yo dejé esa pega hace un par de años, qué sé yo, pero la verdad es que por Dios que costaba hacer las cosas acá. De partida conseguirse las concesiones, hacer el tema. Es un desarrollo de altísimo riesgo, o sea, desde el punto de vista empresarial, en realidad yo le saco el sombrero a los que han puesto plata en eso, porque la verdad es que lo más probable es que la van a perder. No hay ninguna parte en el mundo que no se haya desarrollado esto con algún tipo de programa inicial de aporte del Estado. No los quiero aburrir con las tecnicalidades de la cuestión, pero es un tema complicado. En el petróleo uno hace un hoyo, si la chunta se hace rico. Aquí uno hace un hoyo y si la apunta no se hace rico, recupera la plata. Eso es para ponerle así como una cuestión, una idea muy general. Entonces, pero ahí hay un tema importante que lo desarrollaron con los maoríes. Creo que perfectamente es una discusión que también debieran tener con el pueblo mapuche, porque claramente esto también tiene que ver con cosas medioambientales, con visiones que tienen que ver con... Y allá lo hicieron así, y al final lograron hacer una cuestión muy asociativa y muy interesante. Con don Hilario, y quiero quizás referirme a eso, y después, si me queda tiempo, podré dedicarme a lo que traje, pero no quiero perder la oportunidad. De nuevo, yo, Hilario, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, claramente, de nuevo estamos con el tema de la visión, del sueño, de la misión. ¿Ah? Y yo entiendo, hay un sueño mapuche, hay una forma de mirar la realidad. Y cuando digo yo entiendo, más bien digo quiero entender, ¿ah? Porque no es fácil entender. ¿Ah? Yo creo que es bastante omnipotente cuando uno viene de Santiago y estamos trabajando en una, y lo digo porque estamos trabajando acá en esta zona en tratar de hacer una cuestión asociativa, y con la Corfo y con la DENAU y con varias instituciones. Y me ha tocado muchas veces venir y uno viene con una idea preconcebida de cómo podría hacer las cosas, pero la verdad es que no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es venir acá y escuchar y conversar y tratar de entender la otra parte, porque lo que es sentido común para uno muchas veces es sentido propio para el otro, ¿no? O sea, me refiero a la cosmovisión que uno tiene de cómo se ve a sí mismo viviendo con buena calidad de vida y bienestar hacia el futuro, no necesariamente es la misma de los pueblos. Y yo creo que la del pueblo mapuche, yo creo que eso hay que entenderlo. Y eso no solamente del pueblo mapuche, sino que las particularidades que tenemos los empresarios al enfrentar zonas en Chile donde hay un verdadero mosaico de visiones distintas. Yo creo que Chile hoy día, y no solamente en Chile, sino que en todas partes, la autoridad de las autoridades, valga la redundancia, que en el pasado estaba basado en el bien común, en el interés nacional, a su vez cimentado sobre la lógica de la ciencia económica o de la ética de la política, hoy día eso se ha desfigurado bastante y el bien común se ha transformado en un bien comunitario. Es decir, la componente geográfica y local en la cual los empresarios nos toca instalarnos es un tema que no tiene vuelta. Y esto tiene que ver con la regionalización también. A mi juicio, estamos frente a un fenómeno donde eso está cada día más fuerte. Si queremos los empresarios efectivamente instalarnos y desarrollar cosas, hay que entender bien la comunidad donde uno está. Yo creo que ahí el concepto que los franceses llaman de no clausura es el más importante de todo. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero el concepto de no clausura quiere decir de que si yo voy a un lugar como empresario y le hablo a los empresarios y digo, mire, yo al final lo que quiero es saber cuánto cuesta poder instalarme y que me dejen tranquilo. Eso para una comunidad, y si uno estuviera ahí, es un insulto.
porque la verdad es que cuando uno va a una comunidad lo que tiene que hacer es hacerse habitante. Y hacerse habitante de esa comunidad significa compartir el destino del lugar, en las buenas y en las malas. Y por lo tanto no se trata de hacer un acuerdo definitivo para poder estar tranquilo. Se trata de hacer un matrimonio con los habitantes y los acuerdos que uno toma hoy día son provisorios, mañana serán otros, ¿no? Y yo entiendo, sí, esto no son ideas mías, lo hemos leído, lo hemos practicado, tiene que ver con un fenómeno, una visión que han tenido varios sociólogos a través del mundo, y hay hoy día algunas universidades trabajando en esto también, en cuáles son los conceptos de los sobre las cuales uno puede cimentar un modelo de asociatividad que tenga éxito. Y particularmente acá, y quizás me voy a ir a lo otro, a lo que traía, particularmente, claro, esta es una región que necesita y que ha sabido desarrollar en el pasado colaboración y conversaciones constructivas entre el mundo público y el mundo privado. Aquí se ha visto, pero en forma muy elocuente, de que, claro, cualquier organización humana, cualquier región, por un lado necesita que los habitantes tengan espacios de libertad para poder desarrollarse y desarrollar sus innovaciones y competir, ¿no? Competir. Pero tan importante como eso es que uno necesita una ética de aspiración de pertenencia, y las pertenencias se hacen con sueños, con identidad. Si uno solamente compite y le va mal, en la noche no duerme, nos decía Hilario. Yo creo que tiene mucha razón, por distintas razones, en que aquí habrá gente más docta que yo, pero no hay ninguna duda de que el ser humano necesita espacios para desarrollarse, que se los dan las reglas del juego, de una ética, si quiere, un poco más capitalista, pero también necesita un sentido de pertenencia que le permita verse así y a sí mismo, los hijos, hacia adelante, desarrollándose en un mundo en que uno comparte. Sin eso, por lo demás, la posibilidad de coordinar acciones regionales se hace muy imposible, porque se produce el fenómeno fragmentario que dice. O sea, al final termina las visiones movilizando. ¿Sí? Las visiones movilizan y las emociones movilizan mucho más que cualquier otra cosa, que cualquier tipo de proyecto escrito. Y por lo tanto, eso en primer lugar es muy importante. En segundo lugar, yo creo que la cosa pública privada también es un lenguaje. Y los lenguajes construyen realidades. Es un lenguaje en donde, un poco lo que estábamos conversando, hay que preocuparse. A mí me tocó hacer la agenda de crecimiento para desmontar la Guerra Fría, si quieren ponerlo entre comillas. Y la verdad es que nos hicimos cargo en forma intencionada del lenguaje. Estábamos en un lenguaje donde, claro, si yo le digo a los políticos, mire, a usted lo único que les interesa los votos a cualquier coste, y me dice usted lo único que le interesa es la plata, o algo similar con Pueblo Mapuche, la conversación se acabó. Y esas cosas no solamente se dicen verbalmente, sino que con lenguaje corporal, con símbolos, etc. Creo que hay que hacerse acuerdo del lenguaje. Creo que se requiere además avanzar en un trabajo que esté alejado de los intereses chicos, particulares, partidistas, corporativos, y ir creando una imagen de desarrollo más público de la región. La confianza es clave, y la confianza tiene mucho que ver con no tener agendas escondidas, hablar fuerte, transparente, claro. Creo que aquí hemos tenido una estupenda demostración de que eso es posible, de manera que la confianza va irradiando las conversaciones Y por supuesto el delivery, como dicen los gringos, está todo muy bien, pero necesitamos esto concretar en medidas concretas. Y al final, como decían, yo creo que si yo tuviera que resumir en dos cosas, ¿qué es lo que hace la diferencia para que una región o un país se desarrolle? Yo diría, uno es la confianza, y la otra es el entender de que los procesos de desarrollo son procesos continuos, de mejoramiento continuo de las instituciones. Incluso las instituciones se deprecian.
y no escandalizarse por eso. Lo que hoy día avanzamos, mañana ya nos quedó chico y hay que cambiar los estándares. Y eso requiere de un esfuerzo y de una transpiración importante de toda la población y todos los ciudadanos. También, claro, es importante entender el tipo de entorno en el cual uno está a la hora de hacer agendas de colaboración público-privada. Chile ha cambiado sin ninguna duda. Entre el año 2005 y 2006, que iniciamos estas agendas de procrecimiento y que fueron bastante exitosas, vivíamos en un país distinto. Era un país donde estábamos en el periodo de transición, había asumido un presidente socialista que tenía que demostrar, y como lo demostró por lo demás, que era capaz de darle gobernancia a la economía en Chile después de una memoria más bien traumática de manejo de presidentes socialistas del pasado, y eso era el Chile de esa época, no estoy... y además los empresarios teníamos que demostrar que teníamos credenciales democráticas, digámoslo, en que estábamos a favor de la democracia y que no estábamos en una visión político-partidista que en definitiva tensaba la situación del país. Y ahí se generó un espacio de colaboración y se trabajó en agenda, y por eso de alguna manera fue desmontar esta Guerra Fría de la cual Chile había sido un escenario privilegiado. Pero hoy día, ¿qué tiene que ver eso? Bastante poco. Hoy día ha cambiado Chile. La transición, a mi juicio, se terminó, y por lo tanto también hoy día vemos cosas distintas. Hoy día la transición de alguna manera lo ponen en negativo mucha gente hoy día, yo lo veo en positivo, se valoraba la estabilidad. Por lado y lado se cuidaba el país con cierto grado de estabilidad. Claro, eso efectivamente, el ciclo se terminó y estamos hoy día en un mundo distinto y bienvenido. Tenemos una nueva generación que nadie se puede sorprender de que quiera ser constructor de su propio futuro, y pues obviamente que la imaginación al poder, entre comillas, significa olvidarse del pasado. Y quizás mayores grados de irresponsabilidad, si uno quiere, pero en fin, es un fenómeno que uno no se debiera sorprender, es un fenómeno natural en todas las sociedades del mundo. Segundo, y claro, y hay que ver cómo incorporarlo para que el tema no se transforme en un tema antisistémico, que se vaya, pero yo creo que hay buenos indicios de que eso se va procesando, se va incorporando al sistema de partidos, que hayan dirigentes jóvenes de la calle en el Parlamento. Me parece una muy buena señal. En segundo lugar, yo creo que también es un país donde apareció una nueva clase etaria, pero también social, que es hija del desarrollo de los últimos 30 años. Es un chileno que es hijo del desarrollo de estos últimos 20 años y que a mi juicio no está a favor ni de la retroexcavadora, pero tampoco está a favor del inmovilismo social. Fue bastante notable en las primeras, siendo este un país latinoamericano, en las primeras reformas que tuvo este gobierno, tanto de la gratuidad como del lucro, la gratuidad y el tema tributario, que esas reformas no partieron con una importante mayoría y no contaron un gran apoyo al final de su tramitación. Y claro, hay un chileno nuevo que no quiere la retroexcavadora. Entonces es bastante notable que se apruebe una reforma tributaria en un país latinoamericano con un apoyo bastante débil, entre 40 y 50%. Entonces, yo creo que también ahí hay una cosa nueva en Chile, y con esto voy a terminar muy rápidamente. Creo que también este fenómeno, que no me voy a repetir, de la componente geográfica, en que de alguna manera esto se está regionalizando, y ahí la pregunta es que si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Si lo hacemos disgregado, vamos a terminar como Argentina, en que la regionalización terminó siendo una cuestión disgregada, y ojalá no sé si no es muy diplomático, pero una cuestión disgregada donde la pregunta es cómo yo me aprovecho de las regiones federales. Yo creo que es muy importante, y la regionalización viene por este efecto en que ya ocurrió.
en que la componente geográfica, repito, la componente comunitaria, el bien común se está transformando en bien comunitario. Y la autoridad ya no puede apelar, la autoridad además no puede apelar a la autoridad basada en el interés nacional para hacer cosas. Tiene que convencer a las comunidades locales. Porque al final las autoridades no están solamente para contener a la sociedad, está ahí para representarlo. Entonces ahí tú no puedes pedirle permanentemente a los empresarios más ortodoxos, ¿por qué no pone Estado de Derecho esto, esto, lo otro? Está bien, pero eso no puede ser eterno. Es poco realista pensar en que la autoridad va a estar al servicio de contener a la sociedad y no representarla en forma permanente. Y por lo tanto, yo creo que este espacio de conversación público-privada, la posibilidad de armar la posibilidad de reforzar, porque no es partir de cero. Esta es una región que se ha puesto de pie, que tiene una Corporaucanía, que tiene sus encuentros público-privados que son conocidos a través de todo Chile, que tiene un diario austral que se lee transversalmente. Yo creo que, pero de restablecer y repotenciar una colaboración pública-privada que permita crear un sentido de identidad y de pertenencia hacia adelante, en que se incorporen los distintos estamentos de la sociedad, yo creo que particularmente para Temuco es una necesidad urgente de reforzar. Y muchas gracias por haber tenido la oportunidad de verlos a todos de nuevo y espero verlos más porque estamos trabajando aquí también en la región con algunos amigos. Muchas gracias.